Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 15 al 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta promesa. Gracias, porque necesitamos tu presencia fresca, tu Espíritu Santo, Señor, que venga a nuestras vidas para que hagamos tu voluntad, para que cumplamos tus propósitos, para que cumplamos nuestra misión en este mundo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Para eso estamos aquí en esta noche. Háblanos, ministranos. Lo necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar hablando sobre los efectos al ser bautizados en el Espíritu Santo. Por alguna razón, muchos cristianos, muchos creyentes, desean ser bautizados en el Espíritu Santo únicamente para tener la experiencia de hablar en otras lenguas o para tener la experiencia de recibir algún don especial. Y muchas veces estos deseos no son los deseos de Dios. Muchas veces prevalece la necesidad humana de ser alguien, de sobresalir, de ser reconocido. Y eso, más que un buen deseo, es una debilidad que delata nuestra carencia de identidad y autoestima en Dios. Precisamente por esas razones es que a muchos se les hace difícil recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque lo quieren como algo personal, como algo que lo necesitan ellos para ser como otros hermanos que Dios los usa, o para sentir que tienen algo especial de parte de Dios, para ser reconocidos, para ser vistos, para ser tenidos como espirituales. Pero eso lo que demuestra es que no estamos pensando en los propósitos de Dios, sino estamos pensando en nosotros mismos. Hay dos cosas importantes que hay que recordar cuando se trata de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Una es que el propósito de Dios es que nosotros seamos el medio que Dios utilice para ayudar a otros. Entonces Él nos bautiza para que seamos un medio de bendición para otros. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dice y hablaréis lenguas y seréis llenos de dones. No, dice y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El otro aspecto que es importante cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene de Dios. No viene como algo que nosotros merecemos o como algo que nosotros estemos deseando, sino que es algo que Dios reparte conforme su sabiduría, conforme su dirección, para que podamos, como les decía, ser útiles en la obra de Dios. Dios no nos otorga el bautismo en el Espíritu Santo para que seamos más espirituales
sino para que seamos más servidores, para que seamos útiles en la obra del Señor. Es cierto que cada uno de nosotros debe desear el bautismo en el Espíritu Santo, pero no para satisfacción personal, sino para ponerse a la disposición de Dios, para ser canal de bendición de Dios para los necesitados. Debemos saber también que si bien somos bendecidos al recibir el bautismo del Espíritu Santo, esa bendición es para que nos acerquemos más a Dios, para que nuestro amor a Dios y a su obra se intensifique y así poder dar un testimonio poderoso del Evangelio a los que no conocen a Dios. Una persona que está lejana a Dios no puede dar un testimonio poderoso. Por eso necesitamos acercarnos. Y el mayor acercamiento que puede tener un creyente es recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es una experiencia única donde Dios toma control de nuestra vida para que nuestra vida ya no esté a nuestra disposición o a la complacencia de nuestros deseos o propósitos, sino para que esté a la disposición de Dios, para que Dios haga de nosotros lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Entonces veamos en primer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a una más profunda dependencia de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a una dependencia más profunda de Dios. La palabra dependencia es muy fuerte y es algo que muchas veces nos cuesta a nosotros entenderlo y desarrollarlo en nuestras vidas. Depender de Dios es necesitarlo a Él para todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así como un bebito no puede conducirse si no depende de sus padres. De la misma manera, Dios quiere que sus hijos dependan absolutamente de Él para que sus vidas sean conducidas de una manera correcta y de una manera determinante conforme a la voluntad de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es una evidencia del poder sobrenatural de Dios para tomar control sobre nuestras vidas y para convertirnos en instrumentos, en sus instrumentos útiles en este mundo. Lo que va a mostrar un creyente, escuche bien, lo que va a mostrar un creyente lleno del Espíritu Santo no es su consagración personal ni su espiritualidad, sino el poder de Dios para bendición de los necesitados. Para eso Dios nos bautiza con el poder de su Espíritu, no para que nosotros destaquemos. Voy a bautizar a este para que sea reconocido, para que los demás lo vean como algo especial. No es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el poder de Dios esté a disposición de la gente necesitada. Y para eso utiliza personas que estén dispuestas a cederlo todo para que Dios las tome y sean útiles en la obra del Señor. Primera Pedro 4:11 dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es importante saber que no es asunto de destacar o de cristianos destacados, porque Dios los usa. Es asunto de saber que lo único que interesa es que el poder de Dios sea conocido, y Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a dejar de ser ellos para que Dios sea en ellos, para que Dios se manifieste a través de ellos y para que la gloria sea para Dios. Por eso, si deseamos que Dios nos use, no es para sentirnos poderosos o más espirituales que los demás, sino para que Dios sea glorificado. Por eso es que Pablo, cuando los hermanos de Corinto estaban hablando lenguas y se levantaba uno y se levantaba otro para ver quién hablaba más, Pablo los paró y les dijo: un momentito, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero las hablo en mi casa. Aquí prefiero hablar con el entendimiento.
para que Dios sea conocido. ¿De qué sirve que hablemos muchas lenguas y que no le hablemos a las almas perdidas de Cristo? Que no expresemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos toma a través del bautismo del Espíritu Santo y nos controla la lengua. Y por eso hablamos lenguas cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, pero no para que sigamos hablando lenguas. Somos tomados por el Espíritu Santo para que hablemos en español y en inglés a los que no conocen a Jesucristo. Para que hablemos en nuestra lengua, en nuestro idioma, a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador. Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, nace un deseo en nuestro corazón de acercarnos más a Dios. Yo me acuerdo la experiencia personal cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Fue algo que me transformó. Fue algo que me dejó conmovido. ¿Cómo es posible que ese poder sobrenatural pudiera entrar a mi vida? ¿Cómo es posible sentir algo extraordinario que no se puede sentir ni con bebida, ni con comida, ni con ninguna otra cosa, solo con el poder del Espíritu Santo? Algo sobrenatural que viene a nuestra vida y que nos demuestra que el Dios al que conocemos y al que servimos es un Dios sobrenatural, es un Dios poderoso que puede tomar control de tu vida. Entonces quedas prendido de Dios. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, queda maravillado, queda asombrado, queda con deseo de volver a sentir eso que sintió, porque fue algo único, algo especial, algo sobrenatural. El deseo de acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, de conocerle más, para cada día depender más de Él y no de nuestros deseos egoístas. Es triste, pero aún los cristianos vivimos cultivando deseos egoístas. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero cantar aquí, yo quiero tocar aquí, yo quiero hacer aquí, yo quiero que Dios me use, yo quiero usar este don, yo quiero aquí, yo quiero allá. Vivimos expresando deseos personales en lugar de decirle: Dios, aquí estoy. Si en algo crees que soy útil, lléname de tu espíritu para que no sea yo, sino sea tu poder el que se manifieste. Dios no necesita cristianos super espirituales. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a humillarse y dejar que Dios los use como Él quiera, cuando Él quiera. Dejar que Dios nos use como Él quiera y cuando Él quiera. Cuando una persona expresa: yo quiero que Dios me use aquí, yo quiero que Dios me use allá, le falta madurez, le falta humillación, porque no debe ser ese el deseo del cristiano. El deseo del cristiano que quiere ser usado por Dios es para que Dios lo use conforme su sabiduría y que se manifieste el poder y que la gloria sea para Dios. No que me reconozca: ay, aquel cómo lo usa Dios, ay, esta hermanita cómo habla lenguas. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios sea conocido y que Dios sea glorificado. Cuando nosotros deseamos ser usados en una manera específica, es porque nosotros queremos destacar. Es algo como queriendo ser alguien, pero cuando verdaderamente deseamos que Dios nos use, es para rendir totalmente nuestras vidas a Dios y dejar nuestras pretensiones y ponernos totalmente a la disposición de Dios. Y eso hace la diferencia. Y uno lo ve con los hermanos. Hay hermanos que ponen condiciones en su servicio. No, en esto no le puedo, en esto no cuente con nosotros. Y otros hermanos que dicen: lo que Dios diga, aquí estoy. Eso es lo que Dios quiere. No que pongas condiciones, no que digas o insinúes cómo Dios quiere que te use, sino ponerte a disposición de Dios para que sea conforme su sabiduría y conforme su voluntad. En segundo lugar, el bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a desarrollar un amor más activo hacia Jesús, hacia este mundo y hacia las almas perdidas. Un amor activo, un amor real, un amor verdadero hacia Jesús, hacia este mundo y hacia las almas perdidas. Se tiene que ver y se tiene que vivir
en nuestra vida que no solo decimos que amamos a Dios, sino que verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón. Todos los creyentes corremos el riesgo de ser conocedores de la palabra y de no ser hacedores de la palabra. Saber mucho y practicar poco. Porque la vida cristiana no es de cuánto yo conozca, de cuánto yo sepa de la palabra, sino cuánto vivo la palabra en mi vida diaria. Cuánto la palabra me ha transformado. Cuánto la palabra me ha hecho dejar lo que no le agrada a Dios. Cuánto la palabra me ha hecho que yo sea una verdadera nueva criatura. De la misma manera, todos los creyentes corremos el riesgo de querer hacer algo o destacar en algo sin antes despojarnos de nuestros complejos y debilidades. Todos los humanos estamos llenos de complejos y debilidades, porque así somos, porque venimos de una naturaleza pecaminosa, porque venimos de un mundo apartado de Dios. Nuestra vida está llena de complejos, llena de prejuicios, llena de situaciones personales que nos hacen que seamos débiles y que no seamos las personas adecuadas para que Dios nos use. Dios necesita gente sin complejos, gente normal, gente humilde, gente sencilla de corazón, no gente acomplejada y llena de prejuicios que le pone condiciones a Dios para servirlo. Por eso el Espíritu Santo necesita hombres y mujeres que se vacíen, que se despojen, dispuestos a ser desposeídos de todo lo que les estorba para que sus vidas puedan ser útiles en la obra de Dios. Nosotros los creyentes tenemos la debilidad de que deseamos que Dios nos use y deseamos hacer algo, que Dios nos dé dones. Porque lo que más se ve, lo que más se admira en el servicio cristiano es el uso de los dones. Aquellos que tienen dones especiales en lo que hacen, los otros desean tener esos dones. Y eso a la postre se convierte en una obsesión y en una debilidad. Porque el creyente, antes de desear hacer algo, debe desear ser algo, ser hijo de Dios, vivir como debemos vivir, ser humildes de corazón y que Dios nos use por lo que Él es y no por lo que nosotros podamos hacer. Una cosa es decir que amamos a Jesús y otra cosa es estar dispuesto a hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús dijo clarito en Lucas 9:23. Jesús dijo en Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo es una palabra, una expresión muy fuerte que implica que tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas, que Dios no nos puede usar así como somos o así como queremos ser, que tenemos que despojarnos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque si yo creo que estoy bien, ya ahí empezó mal el asunto. Yo tengo que decirle al Señor: examíname tú, no yo, porque si yo me examino, la cosa no va a ser objetiva, no va a ser real. Porque yo tengo mis preferencias, mis prejuicios y mis debilidades. Pero si tú me examinas y si tú me pasas por fuego, eres tú el que me prepara y el que me capacita para ser útil en tu obra. Solo con un genuino y profundo amor a Dios y a este mundo podemos ser útiles para alcanzar a los perdidos. El amor de Dios hacia los perdidos debe ser real. Debe ser real. Nosotros venimos a un mundo lleno de odio, resentimientos y prejuicios. Vivimos en un mundo lleno de competencias y lleno de comparaciones negativas para destacar a uno y hacer quedar mal a otros.
Eso es el mundo. Eso es el mundo. Un mundo donde unos quieren sobresalir, unos quieren demostrar que pueden o saben más que otros. Pero la realidad es que no amamos a los perdidos. Cuando yo vine a esta iglesia en el año 1998, lo primero que me di cuenta es que no amaba a los perdidos. Fue lo primero que Dios me demostró, que tenía prejuicios contra los salvadoreños, contra los mexicanos y aún contra los mismos guatemaltecos. Porque así somos, tenemos prejuicios. Nuestra comida es mejor, nuestro clima es mejor, no hay como nosotros, no hay como aquí, no hay como allá. Y cuando nos encontramos con gente de diversos países, nos damos cuenta que no somos sinceros. Entonces lo primero que hice, le dije al Señor, perdóname por dos cosas. Una, que no amo a las personas que voy a servir. Y dos, que no estamos haciendo nada por los perdidos. Pero las dos cosas por las que yo estuve orando mucho tiempo. Y Dios trabajó en mi corazón para darme un amor especial por los mexicanos, por los salvadoreños, por los guatemaltecos, por los de América del Sur, por los americanos, por los morenos. Porque todos tenemos razones. Mire, a usted le hace algo mal un moreno y ya usted le agarra contra todos los morenos. A usted le hace mal un mexicano, ya tiene prejuicio contra los mexicanos. Un guatemalteco, una vez una hermana, es que los guatemaltecos son así, porque una hermana le había hecho eso. Y ahora todos entramos. Así somos, eso es normal. Y así no podemos amar a los perdidos. No podemos amar a los perdidos con prejuicios. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Yo he contado la experiencia de mi hermana que Dios la llamó a ser misionera en Colombia. Y cuando llegó a Colombia, en el mero aeropuerto, saliendo del aeropuerto de Colombia y empezando a ver el ruido de la muchedumbre y los colombianos para arriba y para abajo, le dijo: Señor, no los amo. Y cuando uno hace esa confesión, no es una simple y sencillamente una sentencia de decir lo que uno piensa. No, es una confesión delante de Dios. Me has traído con los colombianos y no los amo. Así de sencillo. Le digo: Señor, yo no me muevo de aquí si tú no me das un baño de amor por los colombianos. Dice que ahí mismo, en la salida del aeropuerto, el Espíritu Santo vino a su vida de una manera especial. Y desde ahí empezó a amar a los colombianos. No podemos decir que amamos a nuestros semejantes si no somos capaces de irles a hablar de la palabra de Dios. Si no somos capaces de irles a servir, ayudar y hacerles útiles. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando hablamos de fuego, yo lo he oído cuando un predicador habla de fuego y vendrá el fuego del Señor. Pero el fuego que está hablando aquí Jesucristo es el fuego consumidor, es el fuego purificador, es el fuego que nos limpia, que nos cambia, que nos humilla y que nos hace dejar lo que somos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Espíritu Santo y fuego. Porque el poder sí lo queremos tener. Oh sí, eso sí lo queremos, porque queremos poder. Que Dios nos use. Pero no entendemos que para que Dios nos use, nos tiene que pasar por el fuego. Y eso es
lo que incluye también el bautismo en el Espíritu Santo. Implica ser pasados por el fuego de Dios para quemar nuestras impurezas, para que nos volvamos genuinos en nuestra comunión con Dios y le podamos amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Fácil es decirlo. Hay versículos que los decimos de memoria, pero no los vivimos intensamente. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Todo lo que somos debe estar al servicio de Dios. Decimos que amamos a nuestros semejantes, pero si verdaderamente amamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, entonces vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para darles a conocer el mensaje de salvación. Si no, no digamos que los amamos, porque se están perdiendo. Este mundo se está perdiendo sin Dios y sin esperanza. Esa gente que aparentemente vive mejor que tú porque tiene más dinero, se está perdiendo sin Dios y sin esperanza. Necesita que alguien le hable de Jesucristo y que le hable con poder y con autoridad del Espíritu. En tercer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo nos llena de poder para hablarles de Jesús a las personas que nos rodean. El bautismo del Espíritu Santo nos llena de poder para hablarles de Jesús a las personas que nos rodean. Primero tenemos que vivir el evangelio que predicamos. Primero vivir el evangelio que predicamos. Y esa es la mayor debilidad de la iglesia cristiana en el mundo el día de hoy. Vivimos un evangelio teórico, un evangelio religioso, un evangelio de yo hago esto, yo no hago esto, yo hago esto, yo no hago esto. Costumbres que para algunos son evangelio. El verdadero evangelio es vivir para Cristo, es morir para uno mismo y es desear que la obra de Dios sea cumplida. El propósito de un creyente debe de ser que los propósitos de Dios se cumplan en su vida y a través de su vida para que otros sean bendecidos. No es fácil vivir el evangelio en un mundo hostil, como tampoco es fácil presentar el evangelio en un mundo que nos rechaza. Por eso precisamente necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque no es nuestro evangelio. Usted no va a ir a hablar de su iglesia, de su evangelio, de su célula, de mi grupo. Usted va a ir a hablar de Cristo. Y si lo rechazan, no lo van a rechazar a usted, van a rechazar a Cristo. Uno debe predicar el evangelio no pensando en que lo van a rechazar, sino pensando en que tiene obligación de predicar el evangelio. Porque el evangelio se predica no por gusto ni por deseo, sino por necesidad. Me es impuesta necesidad de predicar el evangelio, dijo el apóstol Pablo. Cuando Jesús dijo, volvemos a repetir el pasaje de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dejó claro que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo era para que los discípulos empezaran a predicar el evangelio en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos, los discípulos estaban en Jerusalén, por eso tenían que empezar en Jerusalén. Para nosotros es el área donde vivimos, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestros compañeros de trabajo. Esa es nuestra Jerusalén. Ese es el lugar donde Dios quiere que empecemos y que demos testimonio, como la iglesia primitiva, que cuando empezó a vivir el evangelio, los demás se quedaron prendidos, no de lo que hablaban, no de las campañas, no de que hablaban lenguas, se quedaban prendidos, se quedaban admirados de ver la manera que vivían, una manera diferente de vivir.
El cristiano lleno del Espíritu Santo no anda buscando destacar, no anda buscando que sepan que tiene dones, no anda buscando admiración por su espiritualidad, sino que anda buscando que Dios sea conocido. Que su vida sea un testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios. Y que el mundo conozca a Dios. Y si en algo Dios me puede usar a mí para que sea conocido, bendito sea su nombre. Hace aproximadamente unos 35 años, aproximadamente, es para que vean la mitad de la edad que yo tengo. Hace aproximadamente unos 35 años, yo leí un libro del doctor Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho. Después se cambió el nombre a David Yonggi Cho. Yo leí ese libro y él hablaba ahí en ese libro cómo empezó él a desarrollar un ministerio evangelístico y misionero en su iglesia. La iglesia del hermano Cho todavía es la iglesia más grande del mundo. Todavía es la iglesia más grande del mundo. Dicho sea de paso, es una iglesia Asambleas de Dios. Y esa me llamó la atención porque él empezó a hacer misiones y evangelismo al mismo tiempo. Pero en lugar de enviar gente a todo el mundo, porque cuando ya la iglesia empezó a crecer, era una iglesia con potencial, con capacidad para hacer muchas cosas, muchos proyectos. Entonces, lo que hizo fue que tomó aquellas parejas que tenían llamado al ministerio. Las tomó y les dijo, bueno, se van a ir a vivir a determinados lugares aquí en Corea del Sur. Se van a ir a vivir a condominios. Escogieron condominios, o sea, áreas donde vive mucha gente. Y se van a ir a vivir allí como pareja. Y durante 6 meses, escuche bien, durante 6 meses no van a decir que son cristianos. Simple y sencillamente van a vivir como cristianos. Van a servir a sus vecinos. Van a darles y atenderlos y hacer lo que puedan sin decir que son cristianos. Porque, hermanos, nosotros tenemos la debilidad de querer que la gente acepte a Cristo sin antes ver nuestra forma de vivir. Y lo que el hermano Cho quería era que la gente predicara con su manera de vivir, no con su boquita. Calle su boquita por 6 meses, pero viva como cristiano, de ejemplo de cristiano. Condúzcase como cristiano, manifieste el amor de Cristo a sus vecinos. Después de 6 meses ya puede abrir su boquita y cuando le pregunten diga que es cristiano y empiece a dar testimonio de su fe. ¿Qué tal sería, hermanos? Calladitos durante para nosotros no son 6 meses, entonces tendríamos que tener por lo menos 1 año y medio calladitos para ver si verdaderamente vivimos como cristianos. La iglesia del hermano Cho llegó a tener casi 1 millón de miembros, 1 millón de miembros, porque sus maneras de evangelización y de misiones crecieron de una manera muy fuerte, porque la iglesia vivía el evangelio. Siempre ha sido mi deseo, Señor, qué tan difícil es ser como la iglesia primitiva, vivir como vivieron los primeros cristianos. No debemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya sea que lo hablemos a través de nuestra forma de vivir o que lo hablemos a través de nuestra boca. Pero no podemos callar, porque muchos callan porque tienen temor.
Muchos callan porque les falta el poder del Espíritu Santo, porque no tienen una experiencia fuerte. Pero 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro testimonio puede ser aceptado o puede ser rechazado. Mi esposa y yo estuvimos evangelizando a una pareja durante 6 meses. Durante 6 meses, todas las semanas. Y al final nos rechazaron recibir a Cristo. Pero nosotros cumplimos nuestra responsabilidad. Y cuando esta pareja llegue delante de Dios, no tendrán excusa. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es que acepten todos los que evangelizamos, que no nos rechace nadie. No, lo siento, si rechazaron a Cristo, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Nuestra tarea es predicar, cumplir, ser obedientes. Porque la gente que no reciba el mensaje de salvación va a ser juzgada por ese mensaje que ha recibido. Y nuestra tarea es dar el mensaje. Cada uno de ellos dará cuentas a Dios por su decisión. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es un evento. No es un evento donde a alguien le pasa algo y eso lo deja anonadado y habla lenguas y se queda hablando lenguas nada más. ¿Cuántos cristianos lo único que hacen es hablar en lenguas? Esa es toda su espiritualidad. O hablando de la experiencia que tuvieron cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que necesitamos permanentemente. De eso se trata la dependencia. Por eso oramos todos los días. Para que no decaiga nuestro espíritu. Para que no, porque hay personas, hermanos, que un día andan encendidos y quien los detiene y otro día andan más desanimados que los que están en los hospitales llenos de depresión. Dios no quiere cristianos subibajas. Dios quiere cristianos firmes. Firmes. Y para eso hay que depender de Dios todos los días. Hay que orar y decir, Señor, algo me está pasando. No he estado sintiendo tu presencia como otras veces. Padre Santo, algo me está pasando. Leo la Biblia y no le agarro sabor. Algo me está pasando. Siga orando y dígale a Dios, Dios mío, no quiero que se apague tu espíritu en mi vida. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Debe uno desear y debe uno darse cuenta cuando se está enfriando, cuando no está haciendo las cosas como le agradan a Dios. Y debe decirle, Señor, no importa lo que esté pasando en el mundo, yo tengo que depender de ti. Yo te necesito. Necesitamos tu presencia. Por eso se estableció este servicio. Para que cuando menos cada vez nos acordemos que necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que lo busquemos y lo deseemos con todo nuestro corazón. Pero todos los días debemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero no se nos olvide, no debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo por una motivación personal que yo lo quiero tener. Es que ¿cómo es posible? ¿Hace cuánto y no lo tengo? ¿Cómo es posible que otros hablan en lenguas y yo no? No se trata de hablar o no hablar en lenguas. Se trata de tener el poder de Dios para que se acaben todas nuestras debilidades. Que Dios nos tome y Dios nos use y Dios sea glorificado. Porque hay profunda necesidad
de que Dios sea conocido, y sea conocido con poder, con autoridad. Porque el mundo, hermanos, aún aquellos que rechazan a Dios, se les ha hablado con autoridad y con poder. Han tenido evidencia. Me acuerdo de esta pareja. Dios les habló de una manera fuerte, que Dios descubrió su condición y le dijo cuál era su debilidad y qué era lo que tenían que hacer. Y allí es donde el espíritu del hombre salta y rechaza, porque sabe que no está en condiciones de humillarse. No está en condiciones de humillarse. Y por eso rechazan el evangelio, porque el evangelio es humillarse. El evangelio es reconocer que hemos fracasado. ¿Quién quiere reconocer que ha fracasado en la vida? Y por eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos clamar a Dios todos los días. Todos los días. Ni Dios ni el mundo necesitan cristianos súper espirituales, de esos que andan de puntillas y que hasta da miedo verlos de lo espiritual que son, sino hombres y mujeres cristianos dispuestos a ser usados por Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué me importa que me reconozcan o que no me reconozcan? ¿Qué me importa que me den mérito o que no me den mérito si la gloria es de Dios? A mí lo que me interesa es serle fiel a Dios, obedecerle a Dios y complacer a Dios. Porque eso sí, llegará el día en que le tendré que dar cuentas a Dios. Dios quiere que hablemos en lenguas, pero no se le olvide que la manifestación de las lenguas, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es para que usted tenga una evidencia personal de que Dios puede tomar control de su vida y control de su lengua, que es el miembro más difícil de controlar. ¿Aló? Y entonces usted recibe el bautismo del Espíritu Santo y se da cuenta que Dios entró y puede controlar su vida. Pero Dios no quiere que usted se quede hablando lenguas. Dios quiere que usted se quede hablando de Cristo en español. Y si tú hablas inglés, pues habla inglés para hablar de Cristo, pues. Hablas inglés y le tienes miedo a un gringo. No, pero para los negocios, hay unos que son tremendos para los negocios. What can I do for you, my friend? Can I help you? Ahí sí soltamos el inglés. Pero cuando se trata de hablar de Cristo, no, yo no hablo inglés. Como aquel jovencito que los papás lo trajeron a la iglesia y cuando hablaba con nosotros nos decía, I can't speak Spanish, yo no puedo hablar español. Y queríamos hablar, y no, que I can't speak Spanish. Pero un día tenía hambre y no halló a los papás y se fue a la oficina de mi esposa y le dijo, hermana Betty, ¿me puedes prestar $1 en español? Cuando nos conviene, hablamos lo que nos conviene. ¿Por qué no hablamos de Cristo, hermanos? Él es lo más hermoso que nos ha pasado y lo más hermoso que le puede pasar a los que no conocen a Dios. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Póngase de pie.